Un día, no esperes, actúa. En Banco Internacional creemos que el momento para cumplir tus metas es hoy. Banco Internacional, queremos ser más. Fin de espacio promocional y publicitario. Usted escucha la revista de opinión Democracia. Ocho 34 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar a la doctora Ana Belén Cordero, ex asambleísta. Le invitamos a un diálogo para abordar lo que la Asamblea Nacional aprobara hace poco, la venta libre de sustitutos de leche materna, que ha generado polémica. La Ley Orgánica de Fomento, Apoyo y Protección a la Lactancia Materna estuvo envuelta en polémica desde el día mismo de su aprobación, que fue el 13 de noviembre pasado, en la legislatura, y si bien la mayoría del proyecto, compuesto por 53 artículos, tuvo el apoyo de todas las bancadas legislativas, seguramente no entendieron el tema. Uno de ellos, el número 45, dividió a oficialistas y opositores al gobierno. ¿Cómo ve este proyecto de ley, este trámite en la Asamblea Nacional y su aprobación? Buen día, doctora Ana Belén Cordero. Buenos días, Miguel. Un saludo a la audiencia y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, es lamentable. Aparentemente todos los legisladores, bueno, no todos, 120 legisladores en concreto, ni siquiera leyeron el artículo 45 o tuvieron un mínimo de análisis de impacto económico y en la realidad de las mujeres y sus niños en la calle. Y yo decía, y haciendo reflexión el día de ayer, que en este país, lastimosamente, solamente las mujeres pudientes de una clase económica privilegiada pueden permitirse o darse el lujo de dar lactancia materna exclusiva a sus hijos, aunque eso es lo deseable. ¿Y por qué digo aquello? Porque lastimosamente no se respetan en este país los periodos de maternidad o de lactancia durante el año de vida del niño, y la opción para un niño, al menos hasta los 6 meses, siempre será los sucedáneos de la leche de fórmula. Y con esas realidades es que estos legisladores, estos 120 legisladores, no legislan. Legislan quizás, no sé, desde la ignorancia, desde el desconocimiento, desde la falta de un riguroso análisis económico legislativo. Porque, ¿qué digo yo? Finalmente, no es que prohíben la venta de los sucedáneos de la leche materna, es decir, la leche de fórmula, sino que exigen receta médica, sea de un médico público o de un médico privado, para poder adquirirla. Ya me imagino yo, una mujer de campo, una mujer rural o una niña madre, que también tenemos eso en nuestro país, recién dada a luz con su niño hambriento que no puede amamantarlo, sacando una cita en un médico público o en un médico privado, que es costoso además, para poder comprar todos los meses sucedáneo de la leche o leche de fórmula. No solo que va a encarecer comprar leche de fórmula, sino que al mismo tiempo puede darse también un mercado negro o un contrabando de este alimento para los niños y los bebés, ¿no? Claro, se va a abrir lo que usted dice, fomente el contrabando, porque finalmente esperar ir a un médico, pedir autorización, pagar la consulta, va a circular el contrabando para adquirir estos insumos. Y además, Miguel y la estimada audiencia que nos está escuchando en estos momentos, están equiparando la leche de fórmula con un antibiótico que por supuesto tiene que ser dado bajo prescripción médica y con supervisión médica. Pero la leche de fórmula, y yo que he sido madre en 2 ocasiones y que fui legisladora a los 4 meses de nacido mi bebé y que tenía que estar en el pleno de la Asamblea Nacional cumpliendo con los ecuatorianos y tuve que cortar mi lactancia, la leche de fórmula la hay en todo precio, en toda calidad. Entonces, las mujeres que están en esta necesidad podrán optar por una u otra opción, algunas mejores que otras, unas marcas mejores que otras, desde luego, pero podrían optar en el momento en que se exige receta médica, y todos sabemos qué es lo que pasa con el sector de la salud público y privado, con la exigencia de una receta médica. Las empresas que venden leche de fórmula, que además del artículo 46 prohíbe la publicidad y la comercialización de estas marcas y de estos productos. Entonces, además, casi que se lo va a tener, vamos a vender, pero por debajo. La madre no podrá ni siquiera exigir una marca específica porque ni siquiera va a haber publicidad
en concreto sobre la leche materna, o sea, satanizando este alimento de los niños que toda la vida se ha dado. Entonces, con estos antecedentes lo que se está haciendo es que se va a dar además un mercado donde quienes venden leche materna, las empresas que se dedican, leche de fórmula, las empresas que se dedican a aquello, van a tener que hacer su adecuado trabajo, si se quiere, lobby con los médicos públicos y privados para que recomienden una u otra marca, tal cual ocurre con los antibióticos. Es totalmente, carece de rigor. Yo ayer ponía un ejemplo, Miguel, y audiencia que nos escucha. ¿Por qué no mejor incentivarla, promoverla, promocionar la leche materna? Usted sabía, por ejemplo, que en la malla curricular de los futuros médicos y futuros pediatras, ginecólogos, no existe un capítulo, una materia, una asignatura donde se les capacita, por ejemplo, al ginecólogo, al que va a ser ginecólogo, en cómo una mujer debe prepararse para amamantar a su hijo, cómo hacer un banco de leche adecuado, cómo mantener esa leche para que sea saludable para el niño. Y a los pediatras en igual medida. Entonces, ¿por qué no se promueve y se supervisa al Consejo de Educación Superior, encargado de aprobar las reformas de las mallas curriculares en las universidades, que se dé esa reforma académica? Existen dulas y asesoras de lactancia que hoy no son reconocidas sus trayectorias profesionales y se pueden reconocer sus trayectorias profesionales con un título académico y, por ejemplo, pedir que las enfermeras estén formadas en temas de lactancia y estas asesoras de lactancia puedan entrar a los partos, puedan entrar a los hospitales y asesorar a las madres. Pero prohibir de plano la venta de fórmula es no trabajar a favor de la desnutrición crónica infantil, sino todo lo contrario, como dice ese asambleísta de la Comisión de Salud, entiendo que es de la bancada de Construye, Camilo Salinas, que entiendo es médico, pero no entiende la realidad de las mujeres en el campo. Usted ha tocado un tema importante que es la promoción de la leche materna. Esto se lo ha hecho. Lastimosamente no hay eco. Por ejemplo, en la propia asamblea había un proyecto para ampliar el periodo de lactancia materna. De eso no se preocupan. ¿Cómo se puede promocionar la leche materna cuando ni siquiera facilitan, se podría ampliar el periodo de la lactancia, de las horas de lactancia materna, cuando no les ha dado la gana de tratar esto en la asamblea? Por ejemplo, hubo un proyecto, recuerdo cuando yo estuve en el legislativo, para equiparar el periodo, como usted dice, como señala bien usted, Miguel, el periodo de lactancia materna, porque usted sabía que antes el periodo de lactancia materna para una mujer, que es hasta un año después de haber dado a luz, en el público eran 15 meses, en el sector público, y en el sector privado únicamente eran 12 meses. Hubo un proyecto para equiparar aquello y tuvo que zanjar ese debate jurídico la Corte Constitucional, equiparando a que exista un periodo de lactancia para una mujer dada a luz hasta 15 meses después de salido de haber dado a luz. Pero yo digo, mire, esos son temas legales. Finalmente la realidad es distinta, porque un niño que lacta está lejos de su madre 6 horas al día, que es lo mínimo indispensable que tienes que estar trabajando para poder volver, que no se cumple en la realidad. A muchas mujeres, por más lactarios que existan en las instituciones públicas y privadas, que algunas por ley además están obligadas a tenerlos, eso no se cumple. Entonces a la mujer, a la madre, al niño hay que darle opciones, y las opciones están en los sucedáneos de la leche materna. Y con esto digo, yo no estoy en contra de la lactancia materna exclusiva, ni de la Liga de la Leche y todas estas organizaciones que promueven además la lactancia materna exclusiva, pero en este país donde carecemos del empleo, donde la empleabilidad y el empleo formal, y más para las mujeres que estamos en etapa fértil, es tan complicado y tan complejo, el prohibir la leche de fórmula lo que va a hacer es que no se contraten mujeres, porque van a tener que quedarse en casa dando de lactar porque no tienen con qué alimentar a sus hijos. Lo cual agravaría aún más, porque hay madres que necesitan trabajar y que con esto lo que hacen es dificultar el trabajo y la crianza de una criatura. Por supuesto, totalmente. Yo pienso, por ejemplo, en esas 95 niñas que dan a luz al año entre los 15 y los 19 años, por ejemplo, que dan a luz, y que digo niñas porque son unas niñas siendo madres, que tienen que volver a trabajar, que tienen que volver a estudiar, y que los cuida su abuela, el papá del niño, un abuelo, una tía y demás. ¿Cómo van a hacer? Si para poder acceder a un pediatra tendrían que ir todos los meses para pedir una receta y para que les reciban o les prescriban una receta médica cual antibiótico,
de leche de fórmula o sucedáneo de la leche, que además va a encarecer el producto. Y un tema menor, no menor, que está en ese artículo 45 que 120 ignorantes aprobaron, es que además les exigen en el segundo párrafo está un etiquetado adicional. Entonces, la leche de fórmula que se vende en el país, la mayoría es de empresas transnacionales que viene con un determinado etiquetado desde fuera. No voy a hablar de marcas aquí porque no corresponde, pero ya existe un etiquetado en particular. Entonces, ahora van a tener que cambiar el etiquetado porque ese artículo establece que se cambie el etiquetado por un etiquetado que esté pegado al frasco, digamos, donde venden la leche de fórmula y que diga una leyenda en particular similar a que no se promueve la leche de fórmula, algo similar a lo que pasó con los cigarrillos en su momento. Entonces, además, van a tener que los que venden en estos momentos leche de fórmula cambiar el etiquetado y cambiar los procesos de importación de leche materna, de leche de fórmula, y eso va a encarecer el producto. En todas esas cosas, eso siento. Claro, el proyecto de ley aprobado en la Asamblea en noviembre pasado dice se faculta la venta de sucedáneos de leche materna bajo prescripción de un médico del Sistema Nacional de Salud. Es decir, esto es precisamente lo que usted señalaba que va a complicar aún más. Sí, perdón, Miguel, se cortó un momento la conexión que le decía que sí, va a complicar aún más el tener la prescripción y además el etiquetado va a tener que cambiar y eso es lo que va a hacer que el producto además se encarezca y haya quizás una escasez porque las empresas que venden leche de fórmula en el país van a tener que cambiar el etiquetado, va a haber una demora en la importación de leche de fórmula y eso finalmente afecta a quienes compran este producto. Yo, en conclusión, Miguel, lo que creo es que la Presidencia de la República va a tener que vetar este texto por inconveniente en todas las esferas. He visto que se votó por partes, justamente estaba revisando la votación. El artículo 46 que prohíbe la promoción de la leche de fórmula, entiendo que fue aprobado casi por unanimidad por el Pleno, pero el artículo 45 que exige la receta médica, se opusieron algunos legisladores, entre ellos unos pocos de la bancada Construye. Debo ser muy honesta, el legislador Jorge Peñafiel se opuso porque él hizo una propuesta en el sentido de que no se prohíba y lo propio la bancada de gobierno votaron en contra. Con esta señal, yo espero que la Presidencia de la República vete el artículo 45 o vete totalmente el proyecto de ley porque es una locura prohibir a las madres ecuatorianas la venta de sus sucedáneos de leche materna. Uno de los argumentos en este debate fue que se dificultaría su acceso a las madres que requieren de este tipo de suplementos y tendrían que acudir necesariamente al médico cada vez que necesiten adquirir el producto. Es decir, algo inadmisible. Es algo totalmente inadmisible y como le decía hace un momento Miguel, como si fuera un antibiótico, como si tuvieras una infección y un médico tiene que hacerte una revisión concreta y prescribirte un antibiótico. Y eso lo que conlleva después de tener una receta médica es igual a encarecer un producto, ¿verdad? Cuando a ti te prescriben un antibiótico tienes que estar, por supuesto, por su delicadeza del producto, con supervisión médica constante y demás, ¿no? Y lo propio están haciendo con la leche de fórmula. Yo me pregunto en legislación comparada, ¿qué país en el mundo exige receta médica para comprar un sucedáneo de la leche materna que finalmente es un alimento más? Aquí lo que están haciendo es satanizar un alimento. Mañana van a exigir entonces a la papilla de los bebés, a la fruta, a la verdura, a los alimentos que se le dan a los niños a partir de los 6 meses, también van a exigir receta médica. Esto lo que está generando finalmente es un monopolio a favor de un determinado sector. Y yo entiendo que los organismos internacionales, la Organización Mundial de la Salud, necesite velar por varios estándares sobre la salud de la población. Es recomendable, es necesario que los niños, bebés, eso dice la OMS, lacten hasta los 2 años de edad. Promuévanlo, capacítenlo, mejoren la educación de las enfermeras, de los médicos, de los pediatras, de los ginecólogos, que son quienes tratan con mujeres y con bebés recién nacidos. Pero no puede, por la vía de la fuerza, exigirse la receta médica para la compra de un alimento normal y natural que existe para todos los niños del mundo. Doctora Ana Belén Cordero, lo que usted decía, es decir, aquí se ha confirmado la ignorancia en tratar este tema cuando hay que recordar que la propuesta de ley fue tratada y construida en la Comisión de Derecho
a la salud y el deporte. A inicios de octubre fue aprobado el informe para segundo debate de forma unánime por sus 9 integrantes y luego por los 120 en el Pleno. Es decir, una demostración de un desconocimiento de lo que usted decía, de una ignorancia de estos asambleístas. Una ignorancia, yo decía, ¿no? Porque a raíz de la voz de protesta que yo levanté con la aprobación de este texto y conociendo que la presidencia de la República va a tener la última palabra en este momento, varios médicos me escribieron y me dijeron, ¿por qué la Comisión de Salud no se asesora adecuadamente? Sé que en la Comisión de Salud, de hecho, hay un médico que es asambleísta hoy y dice, es que la lactancia materna es lo mejor para los niños. Nadie ha puesto en discusión y en tela de duda que la lactancia materna es lo mejor para nuestros niños y nuestros bebés. El problema de fondo o el problema de raíz está o radica en que no todas las madres pueden dar de lactar a sus niños. Hay madres que son niñas y que por A o B razón no pueden producir leche. La realidad de muchas madres o muchas niñas es que tienen que volver al trabajo. La realidad de muchas madres o muchas niñas es que quieren volver a estudiar o van a volver a estudiar o que simplemente toman la decisión muy personal, porque eso es personal además, de no dar de lactar o no amamantar a su bebé. También en muchos casos hay depresión postparto, que eso es un tema del cual no se habla, ¿verdad? Y esa libertad o esos derechos individuales de esa madre y de ese bebé tienen que respetarse. No puede ser posible que 120 legisladores en absoluta ignorancia le impongan en este caso 9 millones de mujeres que en algún día serán madres o son madres, una imposición sobre qué es lo que tienen o cómo van a alimentar a sus niños. Y además de ahí hay un tema de fondo, Miguel, la coparentalidad, concepto que además ya lo estableció la Corte Constitucional. ¿Dónde está la coparentalidad en el sentido de que el padre del niño o la abuela o sus tíos puedan cuidar de ese bebé si es que hay una imposición desde el Estado, en este caso desde la legislatura, de obligatoriedad al 100% de amamantar a un niño? No existe. Bueno, es realmente cuestionable lo que uno ha leído, ha escuchado de los debates y ha leído. Portal Primicia recordaba el argumento de la asambleísta Ana Herrera de la Revolución Ciudadana, que forma parte de la Comisión de Salud, que rechazó la propuesta del presidente de la comisión de que se elimine en el 45 la idea de que estos productos sean de venta libre. Y el argumento es increíble de esta asambleísta. Debe ser bajo prescripción médica según los estándares internacionales. Es decir, ¿qué quiere decir con esto? Que nos diga la asambleísta Ana Herrera, que además, dicho sea de paso, creo que es presidenta del Frente Parlamentario de Mujeres en la Asamblea Nacional, que nos diga ella en qué país del mundo pues hay estándares o qué organismo internacional de la salud establece estándares de prescripción médica para la venta de leche de fórmula. Valdría la pena que nos diga. Y si es que el presidente de la Comisión de la Salud propuso que no se haga bajo prescripción médica la venta de sucedáneos de la leche materna, ¿por qué votó a favor porque usted me dice que la Comisión de Salud votó de manera unánime? Entonces, debieron haberse abstenido de votar por este artículo 45, que es una locura, es una barbaridad, es no conocer la realidad de la gente. Yo decía hace un momento, legislar desde el escritorio, desde el privilegio y no desde la realidad de las mujeres. Y la verdad, hoy en día, una mujer que puede dar de lactar, quedarse en casa amamantando a su hijo 6, 8, 10 meses, 1 año o 2 años solamente y exclusivamente, es una mujer privilegiada que no tiene que volver a trabajar, que no tiene que estudiar. Ahora, si es una vergüenza para el registro histórico, el día que se apruebe el miércoles 13 de noviembre, la prohibición fue aprobada con 98 votos que salieron de las bancadas de la Revolución Ciudadana, no podía ser de otra manera, Partido Social Cristiano, parte de Construye, además de Pachacuti y algunos independientes. Es decir, una ignorancia demostrada con esta aprobación. Una ignorancia y bueno, yo me atrevo a decir que la Revolución Ciudadana, además de ignorancia, es esta forma, y ahí nos están dando una probadita de lo que fueron, o recordándonos pues de lo que fueron y lo que quieren volver a hacer, y que espero no lo sean, imponerle sus propias verdades, sus propias realidades, su moral individual al resto de los ecuatorianos, y en este caso al resto de mujeres. Dicen defender los derechos de las mujeres, pero te están imponiendo a ti, mujer, futura madre o recientemente madre, cómo alimentar a tu hijo y que tú tienes que quedarte esclavizada en el pecho de tu hijo, con tu pecho dándole el pecho a tu hijo, y no puedes volver a trabajar y no puedes volver a estudiar. Yo creo que las madres
tienen que tener la total libertad de elegir cómo alimentar a sus hijos y que la lactancia materna exclusiva, si bien es valiosa y necesaria, tiene que ser promovida e incentivada desde quienes educan a los médicos y a los futuros enfermeros y pediatras y ginecólogos en el país. Lo que decía, no se puede retomar lo que se discutió y usted señalaba, el que se amplíe el periodo de lactancia, que pudiera facilitar algo para que las madres que necesitan trabajar por lo menos tengan unas horas más, en un tiempo más largo, para dar de lactar a las criaturas. Bueno, eso es algo deseable, ¿no? Pero en realidad yo le voy a ser súper honesta. Mi postura muy personal es que las condiciones laborales para las mujeres de por sí en el país ya están sumamente golpeadas. De hecho, usted conocerá cifras, Miguel, que de cada 10 personas en nuestro país, 3 son los únicos privilegiados que pueden tener un empleo formal, un empleo digno y de calidad. Y seguramente de esos 3, 2 sean hombres. ¿Por qué? Porque las condiciones para la empleabilidad de una mujer, sobre todo en edad fértil, son muy distintas. A una mujer hay que pagarle maternidad, a una mujer hay que pagarle las horas de lactancia. Y si bien eso es dable para el seguir a la población, digamos, biológicamente hablando, es biológico que una mujer sea madre y amamante a sus hijos, quizás un empleador se va a pensar 2 veces antes de contratar a una mujer porque tiene muchos años de su vida donde se dedica a aquello, ¿no? No quiere decir que con eso no se le garanticen los derechos a una mujer, pero en lo personal, en lo particular, yo creo que debe facilitársele la vida a las mujeres que quieren ser madre y no imponerles por la fuerza, por la ley, cómo alimentar a sus hijos. ¿Qué debe pasar con este proyecto de ley aprobado el 13 de noviembre en la Asamblea Nacional y el Ejecutivo tiene el plazo para el pronunciamiento hasta el 13 de diciembre próximo? Lastimosamente, como también cambiaron las normativas respecto al veto parcial desde la Presidencia de la República y ya no se requieren 92 votos para insistir en los textos originales, sino únicamente 70, y esto ha sido aprobado casi que de manera unánime en el Pleno. Mal haría la Presidencia de la República en vetar parcialmente, porque eso querría decir que igual tendrían los votos para insistir en los textos. Claro, si tuvieron 98 para aprobar, ¿cómo no van a tener 70 para insistir? Así es. Entonces, a mi criterio muy personal, el presidente de la República tiene que vetar totalmente este proyecto de ley y que se vuelva a tratar dentro de un año. Ya será un tema de la próxima conformación de la Asamblea Nacional el próximo año. Es decir, este tema quedaría archivado durante un año de darse el veto total del Ejecutivo. Así es. Y mientras tanto en la Asamblea, ¿qué debiera ocurrir? Bueno, en la Asamblea Nacional durante ese año no pueden hacer absolutamente nada y luego dentro de un año lo que deberían hacer, no puede volver tiene la facultad la Asamblea Nacional, el Pleno, de devolver a la Comisión durante 8 días para corregir ciertos textos, ¿verdad? Pero bueno, veremos qué pasa dentro de un año en la conformación del legislativo. No sé si es que eso vaya a mejorar la situación de gente sensata que llegue a la Asamblea Nacional. Sería lo necesario, sería lo óptimo. Y en realidad, como digo siempre, la Comisión de Salud, al tratar temas técnicos, temas de salud pública, debería estar asesorada por médicos y también debieron haber recibido conglomerados de madres que están muy cercanas a la gente, al territorio, madres rurales, madres que son niñas, para ver sus experiencias, ¿no? Entonces, para mí, muy personalmente, este texto tiene que ser vetado de manera total, porque el veto parcial es un riesgo, porque se corre el riesgo de que la propia Revolución Ciudadana, con sus votos más algunos adicionales, el PCC, por ejemplo, que siempre votan juntos, vuelva a insistir en el texto original y no se obtenga absolutamente nada, ¿no? En ese escenario, si el presidente vetara parcialmente y si alguien insistase con los 70 votos, esto entraría en vigencia con la publicación en el registro oficial, si es que el Ejecutivo hizo el veto parcial. Así es peligroso que exista un veto parcial, debería haber un veto total. Lo que le quedaría al Ejecutivo es el reglamento a esta ley para normar de alguna manera las condiciones en las cuales se daría la exigencia de receta médica para poder comprar la leche y el etiquetado y demás. Pues digamos, la parte de la reglamentación, pero la prohibición expresa de venta libre de sucedáneos de la leche materna ya queda zanjada y juramentada
con la puesta en vigencia en el registro oficial. Y si es que el Ejecutivo resuelve este veto total, ¿no se puede construir una nueva ley? Si aquí se llenan la boca los asambleístas de atender a las madres, lactantes, etcétera, ¿por qué no construyen una buena ley en la Asamblea Nacional? Mire, yo no sé finalmente por qué no lo hacen. De hecho, sí podría, dentro de ese año en que está archivado este proyecto de ley, si es que finalmente se da el veto total, se puede, los nuevos legisladores o los actuales, finalmente los que votaron en contra de este proyecto de ley, podrían construir un nuevo proyecto o recoger firmas para presentarlo así, y un proyecto sensato cumpliendo estándares internacionales, derecho comparado, normativa de otros países sobre cómo se regula o cómo se fomenta de una mejor manera la lactancia exclusiva. Ese es un tema que yo lo vengo diciendo, no solo porque fui madre, sino porque es un tema de salud pública. La desnutrición crónica infantil no solamente se combate con lactancia materna exclusiva, sino con una adecuada alimentación. ¿Y qué opción va a tener entonces una madre que va a estar pidiendo 4 y 5 meses cita en el centro de salud para que le prescriban leche materna? Le va a dar coladas o le va a alimentar a un niño cuando un bebé antes de los 6 meses no debe recibir nada más que no sea leche materna o leche de fórmula. Entonces, ese es otro tema que tampoco midieron y que tampoco lo están viendo, ¿no? La malnutrición de nuestros niños por prohibir o exigir requisitos totalmente insólitos para la venta de sucedáneos de leche materna. Claro, en ese sentido, ¿qué pasaría a una madre que por diversas circunstancias termina de tener la leche materna? ¿Cómo va a complementar? Por diversas circunstancias, una enfermedad o lo que fuere, deja de tener la leche materna. ¿Cómo va a alimentar en estas condiciones? Bueno, ahí la realidad mata el privilegio desde las oficinas del legislativo, ¿no? Ahí la realidad va a ser que seguramente las madres que esperan por un turno en un centro de salud 4, 6, 8 meses o que no tendrían el dinero para pagar un médico privado, les alimentarán con coladas, les alimentarán con papillas y demás, que está probado 100% que no nutre a los bebés. De hecho, y digo porque soy madre y porque me preocupo constantemente por su alimentación, la leche de fórmula, además, no es que promueva yo para nada la leche de fórmula, pero la leche de fórmula tiene hierro, que es algo imprescindible e indispensable para el desarrollo cerebral y cognitivo de los niños. En cambio, la leche materna no la tiene, y cuando los niños cumplen 6 meses, los pediatras les envían a tomar hierro hasta el año de vida. Entonces ahora, si no van a tener leche materna, pero tampoco van a tener leche de fórmula, esos niños o esos bebés van a crecer con unas deficiencias enormes. Es que ni siquiera creo que han de haber llamado a un pediatra para que comparezca esa comisión y les explique algo tan básico que una madre preocupada por la alimentación de sus niños se preocupa. ¿De qué sirve hacer alarde de bajar las tasas o las cifras de la galopante desnutrición crónica infantil que tenemos en nuestro país, por las cuales el gobierno del expresidente Lasso trabajó y hoy el gobierno del presidente Noboa trabaja? Si es que la Asamblea borra de un tajo todo ese trabajo. Por ello, lo importante, lo que usted decía, tiene que haber el veto total a este proyecto denominado Ley Orgánica de Fomento, Apoyo y Protección de la Lactancia Materna, que en la práctica no ha sido eso. Así es, tiene que haber un veto total, porque yo no veo forma que habiendo un veto parcial el texto pueda cambiarse y finalmente corregirse, ¿no? Finalmente van a insistir en los textos originales y le van a por golpear al presidente de la República, porque ya estamos viendo cómo lo están haciendo, y finalmente pasará ese texto que sería terrible para nuestros niños. Tiene que haber un veto total y debe proponerse unos nuevos textos, como usted menciona, Miguel, para verdaderamente fomentar desde la academia, desde la formación de los médicos, de los pediatras, de los ginecólogos, la lactancia materna. Bien, muchas gracias a la doctora Ana Belén Cordero, ex legisladora, para hablar de este tema, esa barbaridad que aprobaron en la Asamblea, el proyecto de ley orgánica de fomento, apoyo y protección de la lactancia materna, que en la práctica no ha sido eso. Muy amable, Ana Belén. Estaremos pendientes, Miguel, y muchas gracias. Buenas tardes y buenos días y saludos con todos. Muy amable. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Les recomendamos, ya viene en Exa FM el show
de la papaya y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, les agradecemos su seguimiento, les deseamos un feliz lunes, feliz inicio de semana y un venturoso mes de diciembre a todos. Hay que poner buena cara al mal tiempo y seguir adelante con fe y esperanza en este querido país. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Esto es Exa Informa por Exa FM. El gobierno ha devuelto a la Asamblea Nacional la resolución que archivó el proyecto de ley antipillos, clave en la lucha contra las mafias y el financiamiento de grupos narcodelictivos. El Ejecutivo denunció que algunos sectores de la Asamblea